Damos gracias a Dios por su asistencia y como decía el hermano Jesús, vamos a recordar hoy aspectos importantes para la vida de la iglesia de hoy. Permítanme orar antes de comenzar con la exposición de esta noche. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia infinita, porque tú has enviado a tu Hijo para salvarnos, Señor, de nuestros pecados, para liberarnos, Señor, de la esclavitud en la que antes estábamos sujetos. Te pedimos que sea tu palabra, Señor, hablando a nuestros corazones y ayudándonos a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en quien te pedimos, Padre, nos ayudes y nos sustentes y que sea tu palabra hablándonos en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a hablar hoy sobre el legalismo versus la gracia. Todos conocemos el texto de Efesios capítulo 2, versículo 8, donde dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero es importante ver que la gracia que salva también es la gracia que nos santifica. Y podemos ver en el texto de Primera de Tesalonicenses 5:23, que en el cuerpo de la exposición vamos a ir desarrollando con un poquito más de detenimiento, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces, la salvación es una obra de la gracia de Dios, pero la santificación también hace parte de una gracia de Dios, aunque habrá que hacer una distinción posterior sobre la obra santificadora y nuestra responsabilidad. Y dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 1 versículo 6 nos habla de que nosotros fuimos aceptados en el amado. Dios el Padre nos recibe en su comunión gracias a la obra del Hijo, y solo a la obra del Hijo exclusivamente, solo por Cristo, que es una de las máximas también de la Reforma: solo por la gracia de Dios. En el texto vamos a leer Colosenses en el capítulo 2, desde los versículos 20 hasta el capítulo 3, versículo 4. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas todas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Dios, con Cristo en Dios. Es importante ver que, tristemente, lo que Pablo atacó aquí en Colosenses como una filosofía y mandamiento de hombre que pretende que el acercamiento a Dios se da por no manejes, no gustes, ni aun toques, sea para más de un 80 y más % de las iglesias cristianas una buena definición de lo que es la fe cristiana. Qué curioso, ¿verdad? Y eso ahorita más vamos a desarrollar una encuesta que se hizo en Estados Unidos en el año 2002, donde el 87% de los encuestados definieron que la fe cristiana es lo que Pablo está atacando aquí en Colosenses capítulo 2. Esa es la idea que muchos tienen de lo que es el cristianismo: un conjunto de reglas de moral que nos acercan a Dios de alguna manera. La fe en Dios ha sufrido muchos ataques y lo sigue sufriendo hoy. Podemos decir que
se dividen en dos aspectos, los que vienen de afuera y los que vienen de adentro. De afuera vienen persecuciones, vienen peligros, vienen calumnias, vienen ataques de toda índole, intelectuales y demás. Pero los peligros que vienen de adentro también podemos identificar como la mayoría de las corrientes heréticas han surgido del interior de las iglesias. Primera de Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, para que fuera manifiesto que no eran aprobados por Dios. También el pecado no disciplinado, el desorden en las iglesias, todo eso son peligros al interior de la iglesia. Pero hay un peligro que está creciendo mucho y es el que hoy vamos a abordar, el legalismo. Hoy vamos a hablar de este tema. ¿Por qué? Porque tanto en iglesias que no son reformadas y en iglesias reformadas, esta visión de la vida cristiana está destruyendo muchas vidas a nivel emocional y espiritual, pues quieren fundar una espiritualidad no sobre la Biblia, sino sobre la culpa, sobre la vergüenza. Y eso debe ser combatido. Estos comportamientos son peligrosos para la salud de la iglesia y son un peligro que no debe desestimarse. ¿Qué peligro se cae? Se estructura muchas veces una idea perfeccionista del carácter y una idea perfeccionista de la santidad, donde cualquier error de conducta es satanizado hasta el extremo de considerar que esa persona no es cristiana. Si bien se desconoce la realidad muchas veces del remanente de pecado que todavía posee el creyente y se pretende que viva de acuerdo a una realidad que no es presente, que no es cierta. Se le vende a muchas personas la idea de un perfeccionismo en cuanto a la santidad imposible de alcanzar, pero que sí se le exige hasta el extremo de que lo que hace es sumar culpa y culpa y culpa. Y se utiliza una gran cantidad de reglas o de normas para medir la fe cristiana que terminan destruyendo la fraternidad en las iglesias. Nosotros vemos cómo tristemente se está difundiendo el concepto de una separación secundaria, por ejemplo, que no es más que mero legalismo. Tú no obedeces las normas que yo considero cristianismo, entonces tú no eres hermano, a pesar de que estén incluso en la misma iglesia. Y toda una gran cantidad de normas y normas, ideas extremistas que no permiten reconocer al interior de la comunidad cristiana la libertad cristiana. En esas ideas se piensa que la iglesia debe ser un lugar de total uniformidad, donde no hay lugar para ninguna diferencia. Si no piensas como yo, no eres cristiano. Eso lo que traduce muchas veces es una enfermiza búsqueda de controlar a todas las personas que hacen parte de una comunidad local. Por lo general, el no piensas como yo se presenta como no eres bíblico, pero en realidad sigue siendo no piensas como yo soy la norma, luego entonces no eres cristiano según mi criterio. Esto realmente termina destruyendo la comunidad. También termina viéndose muchas veces el cristianismo y la vida cristiana como un hacer o no hacer. ¿Qué es ser cristiano? ¿Por qué eres o por qué afirmas ser cristiano? Le preguntas tú a alguien y la mayoría de las veces su respuesta será, porque yo no, y comienza la lista. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Por qué? Porque yo no, o porque yo hago,
Y esa es su definición de cristianismo. Y uno se pregunta, ¿y dónde está Cristo en esa respuesta? ¿No era que éramos cristianos? ¿Por qué defines el cristianismo por lo que tú haces o lo que tú dejas de hacer? ¿Acaso que el cristianismo es lo que sea tu criterio? A esas interrogantes es que vamos a tratar de responder hoy. No es lo que haga un pastor o lo que no haga o estime cierto grupo de la iglesia que se debe hacer o no hacer lo que califica a una persona como espiritual o no espiritual. Porque en todas esas dinámicas legalistas, o el pastor se convierte en la SS de la iglesia y le quiere averiguar hasta lo mínimo al hermano, o hay un grupo de hermanos que se creen los que pueden juzgar a todo el resto. Por supuesto, se presenta esta práctica como o con el lema de santidad a Jehová, ¿cierto? Sacan la bandera, santo. Pero ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es su definición de santidad? Uno podría preguntarle, ¿santo de acuerdo a qué criterio? Normalmente el criterio de la santidad es más o menos así: no hagas, no toques, no mires, no pienses, no te vistas, no uses, no veas, tienes que, debes tal o cual, te hace falta X, ahora debes, ya hiciste eso, pero todavía te falta X. Más o menos así es la definición de ser santo, según esos criterios. Siempre habrá algo por hacer y por supuesto siempre habrá algo que no hiciste bien o que te faltó agregar a la lista. De hecho, en esos ambientes nunca nadie sabe cuál es la lista, porque todos los días están apareciendo nuevas cosas en la lista de las que la persona se entera cada domingo que va. Y la lista nunca se acaba. Llega el domingo, bueno, debes hacer esto. La persona hace su mejor esfuerzo por hacer eso toda la semana para llegar el otro día y decir, bueno, qué bien, ahora debes hacer esto. ¿Y cuándo se termina? Hasta que la persona emocional, espiritual, psicológicamente y en todas las áreas se parte, porque el cristianismo no se trata de la fuerza de la voluntad, ni de la disciplina personal. No se trata de cosas como no manejes, ni gustes, ni toques. No se trata de conformidad con los mandamientos y doctrinas de hombres. De eso no se trata la fe cristiana. Pero tristemente es la forma como muchas veces se está presentando. Note que en todo eso lo que dice es sacrificios, sacrificios y más sacrificios. ¿Dónde quedó el sacrificio de la cruz en un sistema donde la definición de santidad es una lista para hacer y unos deberes para no hacer? Incluso la vida espiritual se ve en pequeños detalles. Por ejemplo, la oración. Debes orar de rodillas para que te duela, porque tiene que ser algo sacrificado. ¿Que el sacrificio no fue completo en el madero? ¿Qué le faltó al sacrificio? ¿Por qué tienes que estar flagelándote hoy todavía después de la cruz? Eso no es cristianismo. No se asemeja en nada al cristianismo. ¿Qué pasó con la obra de Cristo? Lo que hizo el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la definición o la dimensión relacional y personal de la fe? El cristianismo es más que un mero sistema de reglas. Es una relación vital con la persona de Jesús, sin la cual nada podemos hacer. Como dice Juan capítulo 15, versículo 5. Esta visión se presenta o que se quiere presentar del cristianismo se parece más a la descrita en Mateo 24, versículo 3. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar
y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es el extremo de un fariseísmo que sigue muchas veces muy vigente y arraigado en la conciencia y práctica de muchos hermanos y de muchas iglesias. Pero este fariseo es la versión, digamos, extrema. Es el hipócrita que pone cargas y no quiere moverlas. Pero también está aquel que de una forma sincera asume esas cargas y pretende llevarlas. Eso quizás es lo más triste. Personas que en su vida viven una vida cargada porque creen que eso es el evangelio. El diagnóstico del legalismo, ¿qué es y cuáles son sus rasgos distintivos? Sería uno de los puntos a tratar hoy. Miren, en el año 2002, la agrupación Barna realizó una encuesta que se denominó "Lo que los cristianos creen acerca de la vida espiritual y de la iglesia". Y se pregunta a los encuestados, una de las preguntas fue: ¿la vida cristiana se puede resumir en? Oiga bien la definición. La vida cristiana se puede definir en esforzarse duro por hacer lo que Dios demanda. Eso se le preguntó a la gente. Mire que se usan a propósito palabras fuertes para que la persona reflexione. La vida cristiana es esforzarse duro por hacer lo que Dios demanda. 57% de los encuestados respondió sí a esa pregunta. Gracias, hermano. Estaba allá. Sino que haya ido empeorando progresivamente. Pero el 25% estuvo de acuerdo con reservas. O sea que tenemos que esa es la idea de cristianismo de más o menos el 82% de los encuestados. La vida cristiana es esforzarse por cumplir las reglas que Dios demanda. Esa es la idea de cristianismo que un 82% por lo menos de la población estadounidense concibe. No creo que Colombia, o creo que en Colombia el porcentaje sería mucho más alto. Solo el 16% dijo no estar de acuerdo. Solo el 16%. ¿No podría la vida cristiana ser resumida mejor como una relación personal de fe con Dios a través de permanecer en su Hijo y andar en amorosa obediencia a su palabra por medio de la persona y el poder del Espíritu Santo? ¿No sería una definición más ajustada a lo que dice la Escritura? Compare ambas definiciones. Esforzarse duro por hacer lo que Dios demanda a una relación personal de fe con Dios a través de permanecer en su Hijo y andar en amorosa obediencia a su palabra por medio de la persona y el poder del Espíritu Santo. La vida cristiana es una relación personal con Cristo, no un conjunto de reglas. Ahora, ¿estoy diciendo que el cristianismo no tiene una ética, no tiene principios, no tiene mandatos? No. No estoy diciendo eso. Todos sabemos que el creyente debe una obediencia a la palabra de Dios. Lo que no podemos estar de acuerdo es en que la vida cristiana se defina como un conjunto de reglas y que ser cristiano sea hacer o no hacer. Porque el centro del cristianismo no es una norma, es una persona. El creyente vive un encuentro con una persona, no con un código de ética. Cuando usted fue llamado por Dios, fue llamado por una persona, tuvo un encuentro personal con Jesucristo, no un encuentro personal con un conjunto de normas éticas. Un encuentro con una persona. Fue una persona el que lo rescató, fue una persona el que murió por usted. En la cruz no se clavó un conjunto de normas, se clavó una persona. Jesús puso su vida. A Él es al que debemos seguir.
Por supuesto que hay unos mandatos claros. Es el encuentro con una persona que cambió nuestras vidas por su obra, no por la nuestra. Por su obra, no por la tuya ni la mía. Él murió y su muerte fue vida para nosotros. Por su gracia, por su amor, por su misericordia. No por un proyecto de reforma moral. El cristianismo no es un proyecto de reforma moral, es mucho más que eso. Reforma tu corazón, no solamente tu conducta. Es una relación con Cristo. Cristianismo no se puede reducir a no toques, no hagas, como los colosenses lo pudieron concebir en su época. Paul Tournier sobre este tema comenta en uno de los libros que se llama El sentido de la vida, que estaba un pastor dando su enseñanza y le preguntó a un niño, ¿qué es la religión? La respuesta fue, la religión nos muestra las cosas que no debemos hacer. No podemos pretender estar sorprendidos con esta respuesta, porque al niño lo que se le están enseñando son no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Normas, normas y normas. Y para la mayoría de la gente religiosa, esa es una buena definición de lo que es el cristianismo. El 82% de los estadounidenses contestaron, estamos de acuerdo con esa afirmación. Pero el cristianismo, la religión de la Biblia, no es un sistema moralista. La religión en este aspecto significa buscar a Dios, su gracia, con absoluta libertad, por la gracia que Dios nos ha concedido. El moralismo es buscarse a sí mismos, mi desempeño, lo que yo puedo hacer, lo que yo hago. Por lo general se basa en la autorreprensión y en la fuerza de voluntad. Este sistema llevado a su extremo lógico significa que no necesitamos a Dios ni a su gracia. Tenemos nuestra determinación de voluntad y sabemos lo que está bien y lo que está mal y tenemos que resolvernos con todo el determinismo del caso a no hacer lo que sabemos que está mal. Definamos un poco más. La Real Academia define el legalismo así, el diccionario de la Real Academia, tendencia a la aplicación literal de leyes. Eso también pasa en el derecho y tenemos muchos jueces así. Sin considerar otras circunstancias. Formalidad o requisito legal que obstaculiza e impide el funcionamiento de algo. Por lo general la ley se entiende como requisito. No lo cumpliste, no te hago, no te concedo. El diccionario Webster lo define así, apego literario estricto, a menudo demasiado estricto a la ley. En teología, la salvación, la doctrina de la salvación a través de las buenas obras. Esta es una definición de diccionarios que no son hechos por cristianos, pero lo que ellos ven como legalismo es doctrina de la salvación por buenas obras. Y uno diría, por supuesto que nosotros no creemos eso, nosotros creemos en la justificación solo por la fe, pero por lo general se hace la aclaración, no solo por la fe, también tienes que tener cuidado con una pequeña lista que por acá debajo de la cuerda te vamos a ir pasando. Puro moralismo. El diccionario del mundo dice, apego estricto a la ley o preceptos, especialmente en el aspecto de la letra más que del espíritu. Charles Swindoll, en un famoso libro que se llama El despertar de la gracia, define así, el legalismo es una actitud, una mentalidad que se basa en el orgullo. Es la adecuación obsesiva a pautas artificialmente establecidas con la finalidad de agrandarse ante los demás. Lo que el legalismo dice es, porque hago esto o porque no hago aquello, estoy agradando a Dios. ¿Qué pasó con el texto de Efesios en aceptos en el amado? No es porque hagas esto o dejes de hacer aquello, fue por la obra de la cruz.
Meditemos en algunos aspectos de esta definición. Es una mentalidad. Miren, aquí no se trata de que la persona lea mal un versículo o dos versículos o tres versículos. Es que él se acerca a toda la escritura con esa óptica, con esa mentalidad. Él se acerca a la escritura a buscar qué debe hacer, qué no debe hacer, qué no está haciendo para hacer y a sentirse culpable por lo que no hizo. Él se acerca a buscar eso. En toda predicación él se sienta a ver qué debo hacer o qué estoy haciendo mal. Eso forma una mentalidad que define no o sí. Y él va haciendo una lista de chequeo mental. Esto lo estoy haciendo, esto lo estoy haciendo, esto lo estoy haciendo. Voy bien. Esto no, voy mal. Y casi que su vida es una balanza. Bueno, por lo menos hoy hice más cosas buenas que malas. Pero yo creo en la justificación por la sola fe. Pero yo sigo contando la balanza. Eso es importante para mí. Pero él cree en la justificación. ¿Ya ve? Y puede que hasta sepa repetir de memoria toda la conceptualización de los mejores autores y todo lo demás. Pero a la hora de vivir su vida la califica de hacer o no hacer. Es un problema que va más allá de una claridad doctrinal. Puede que tenga los conceptos muy bien definidos, pero su mentalidad no se adecúa o no ha sido transformada por esa vivencia de la obra de Cristo. Así que él se acerca o él ve el evangelio como una ley más a cumplir. Eso es una buena noticia, es el evangelio, pero ¿qué nos dice que debemos hacer? Y no como la buena nueva de la obra de Cristo, quien por el nuevo nacimiento nos ha llamado a vida nueva. Esa mentalidad tiende a ser precisionista y literalista. Busca normas fijas. Esta persona obviamente tiene problemas con aplicar los principios del evangelio a su vida. Y a veces no encaja muchas cosas. ¿Por qué? Porque él está buscando la letra de la norma y no está buscando el espíritu o el sentido del mandato. Por ejemplo, cuando el Señor habla y reprende a los fariseos y les dice todo lo que es el no matarás, en su definición ellos decían, bueno, pero no lo he matado. ¿Por qué? Porque el homicidio que es tomar y atentar contra la vida física literal de un prójimo. Yo lo maldije, le deseé la muerte, le tengo odio, lo insulto, lo maltrato de palabra, le hago de todo, pero yo no he incumplido ese mandato porque yo, aunque tengo muy fuertes deseos de matarlo, no lo he hecho. Eso es un problema. Pero ¿qué dice el Señor? Si le dices necio, fatuo, si tú atentas contra su vida emocional, si tú atentas contra su vida espiritual, si tú atentas contra cualquier esfera de su vida, es como si lo estuvieras matando. Porque el mandato va dirigido a proteger la vida y la vida no puede reducirse a la vida biológica. Y así tenemos una cantidad de principios. Pero el precisionismo literalista no permite hacer esas lecturas. No permite hacer una lectura de la escritura desde un conjunto, desde una unidad de revelación. No, él va buscando cada norma para cada caso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con un mandato como el no fumarás? No lo busca, no lo encuentra. Entonces, lógico, ¿no? Yo puedo fumar. Muéstrame donde dice que no. En ninguna parte dice que no. Y como dice Corintios, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, desde la santidad del cuerpo, desde una teología del cuerpo,
es lícito decir, no puedes atentar de ninguna manera que se te ocurra contra tu propio cuerpo. Pero si yo me atengo a ese precisionismo literalista, yo decía, no, hermano, eso es legalismo, porque ahí no dice, soy libre, puedo hacerlo. No, esa no es la libertad del creyente. Estas personas por lo general se dedican a buscar la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. Por lo general se expresa por medio de actitudes como, Señor, yo no soy como ese porque yo no hago o porque yo hago. ¿Se acuerdan de la parábola del fariseo y el publicano? Algunos que confiaban en sí mismos y menospreciaban a otros. Él subió al monte a orar. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su oración? La parábola dice que oraba consigo mismo. Y así mismo se decía, Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como, de acuerdo, claro, a su regla, no soy como Él porque Él sí hace esto, esto, esto y esto. Listo, cumplir la norma, se acabó. Pero llega el otro, el pobre publicano, desde lejos, desde mucho más lejos de donde estaba él y dice, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Entonces, ¿qué sucedió? El uno descendió justificado y el otro que se enalteció no lo fue. Este es un problema serio porque la aceptación de Cristo y del Padre no se da por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo, no por mis obras, sino por la obra de Cristo. Ah, pero nosotros hemos sido preparados para buenas obras, sí, pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es la actitud a la cómo se va a esas buenas obras. ¿Cuál es la motivación para esas buenas obras? Nuestra justicia no es una justicia que viene de adentro. Nuestra justicia viene de afuera. La justicia del cristiano no es subjetiva, es objetiva. No es lo que yo siento, es lo que Cristo hizo de forma perfecta y completa. Hay que distinguir entre la perfecta obra de la justificación y la progresiva obra de la santificación. Todos nosotros sabemos que con relación a la justificación es solo un decreto de Dios, potestad de Él, pero la santificación es la obra del Espíritu Santo, en la cual actúa en nosotros y que nosotros respondemos a esa obra ejerciendo nuestra responsabilidad como creyentes. Pero en esos sistemas legalistas, no solo la justificación, diría un teólogo, es monergista, sino que la santificación también. Es mi voluntad, es lo que yo haga, es mi esfuerzo. ¿Y dónde quedó el papel del Espíritu Santo en la santificación? ¿Recuerdan el texto que leíamos al principio, 1 Tesalonicenses 5:23? Mas Dios os santifique. Y hay otros textos donde también nos manda a ser santos. ¿Cuál es la verdad? Las dos cosas. ¿Cuál es el problema del legalista? Solo una parte, lo que yo haga, mi regla, mi norma. Y desconoce la obra del Espíritu Santo, la asistencia de la gracia para que podamos perseverar en seguir a Cristo, en vivir a Cristo. El Hijo se involucra también en nuestra santificación, el Espíritu Santo y el Padre se involucran en nuestra santificación y nos conceden la gracia de perseverar en la fe. A propósito, ¿ha escuchado alguna parte de la fe en todo ese sistema? Pues en ese sistema también la fe es pues una decisión que usted debe sostener con templanza hasta el final de su vida. Otra obra más. Otra obra más. ¿En qué degenera esto? Cuando uno ve, no todas, ni siquiera la lista de los mandamientos, sino algunas. ¿Cuál es el resultado? Vergüenza, culpa. No me acerco ni al dedo meñique de lo que yo debería hacer.
Por la gracia de Dios no soy lo que antes fui, pero tampoco soy esa lista. Pero es que el evangelio no es adaptarnos a una lista, porque Romanos 8 dice que somos conformados a la imagen de una norma, no, a la imagen de Jesús. Y el Espíritu Santo está haciendo eso. Por supuesto que nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad, pero ese sistema a nivel de iglesia, ¿a qué lleva? Pues si el evangelio es cumplir una norma, yo tengo que ser tan misericordioso con mi hermano que no solamente debo preocuparme porque yo cumpla las normas, sino que el otro que está al lado también las cumpla. Entonces yo soy el policía de, cuidado, aquí está la norma. Esta falda no es del largo permitido. Y comienza la persecución. Y se comienza a romper la fraternidad en la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí están los que sí guardan la norma. Aquellos son el resto. Mundanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los apelativos y calificativos negativos que se le pueda ocurrir para justificar romper la armonía del cuerpo de Cristo. ¿Basados en qué? En la norma. O una forma de retribuir y castigar. Se alaba lo que se hizo bien, se reprende lo que se hizo mal. Por lo general, los pecados que se conocen en consejería se dicen en público para disuadir, entre comillas, a la persona. Un sistema de retribución y castigos. La disciplina se convierte en otro castigo. Su objetivo no es restaurar, sino castigar. Y muchas veces todo ese sistema se convierte en algo que se basa más en la manipulación por medio de la culpa, porque esas iglesias tienden a ser en extremo controladoras y por lo general se desarrollan, o no podríamos decir se desarrollan, se degeneran hacia muchos tipos de abusos espirituales de los miembros de esas comunidades. Estas personas tienen un serio problema con la libertad cristiana, no saben qué hacer con su libertad, ni tampoco con la de otros, porque quieren controlarse en extremo ellos mismos y controlar a todo el mundo. Pero estas personas no entienden que el cristianismo es más que apegarse a una norma, es vivir una relación en la cual muchos aspectos de la vida del creyente deben ser objeto de su propio discernimiento, que son decisiones personales que debe tomar. Pero no, el ideal de estas comunidades muchas veces es no reconocer las individualidades. Hermano, pero somos un cuerpo, ¿la Biblia lo dice? Sí, la Biblia lo dice. Pero usted se acuerda, por ejemplo, un pasaje de Tercera de Juan donde dice: saluda a los hermanos, a cada uno en particular. El matrimonio, los dos son una sola carne, sí, pero siguen existiendo dos personas, tienen dos cerebros, tienen dos cuerpos, son una sola carne. Eso es una realidad, pero no niega la otra realidad. La iglesia no es el ejército donde todo el mundo viste el mismo camuflado, el mismo día, en fin. Ese no es el ideal de la iglesia. Cada persona va creciendo de acuerdo a los dones, a las capacidades, a las individualidades que el Espíritu Santo le va dando. El legalismo tiende a que la persona se autoflagele y se torture ella misma. Pero esta mentalidad lleva a que por lo general se digan algo así como: no eres esto, no eres aquello, mira fulanito si hace, tú no, fulanito crece, tú no, debería darte vergüenza. Fulanito asiste a todas las actividades de la iglesia, tú no. Eso quiere decir que tú no tienes compromiso, tú no eres disciplinado, tú no te esfuerzas lo suficiente, debes sentirte mal por eso, tú eres un flojo. En fin, comienza la autotortura. Hasta que esa persona se quiebra a sí misma.
desarrolla una mentalidad en extremo autocrítica. Y por lo general, esa persona se autodescalifica de una forma ramplante. Tú no sirves, tú no eres cristiano, tú no pagas el precio, tú eres torpe, tú eres un bueno para nada. Eso en lenguaje bíblico es un atentado contra la propia dignidad que Dios le concedió. Usted está atentando contra sí mismo. Eso cabría dentro de él, no matarás, no te matarás a ti mismo con todo ese tipo de cosas. No se trata de un pensar positivo, como algunos dicen, no, se trata de un pensar bíblico desde la realidad de la dignidad a pesar del efecto de la caída. Las dos cosas son reales en el ser humano. Somos seres caídos, pero por eso usted no se va a estar diciendo todo el tiempo y toda su vida, tú eres un gusano podrido, tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres un malvado, depravado, más malo que Hitler. No, soy una persona caída, tengo una naturaleza pecaminosa, pero ahí sí es válido. El Espíritu Santo ha limpiado mi corazón. Uno ve que hay personas que usan el texto, por ejemplo, el de perverso es el corazón del hombre. Sí, pero ¿qué pasa con la regeneración? ¿Cuál es el efecto en el corazón? ¿Es igual tu corazón de perverso como lo era antes de haber nacido de nuevo? ¿O hay una distinción? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa autoflagelación. Estas personas por lo general se vuelven en extremo introspectivas. Siempre se están buscando qué hicieron mal y por lo general siempre tienen una sensación de culpa. Algo me falta, algo debería estar haciendo ahora que no estoy haciendo, seguro que se me olvidó algo. Y eso por lo general refleja en que hay que hacer cosas. Y veamos una gran cantidad de actividades eclesiales y sociales cuya única motivación es no sentirme mal conmigo mismo. Eso no es el Evangelio. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. El Evangelio es alegría, pero estos sistemas matan el gozo y matan la alegría. Terminan por agotar a la persona, por cansarla, por producir frustración. ¿Por qué? Ningún esfuerzo será nunca suficiente. Esa persona va a llegar, hermano, mire, ya hice esto, hice lo otro, hice lo otro. Muy bien, ¿te falta ahora? Y así hasta el infinito. Y eso es un círculo de, y te falta, más esfuerzo, más esfuerzo, más esfuerzo. Ningún esfuerzo es suficiente, más esfuerzo. Curioso que el 82% de la población en Estados Unidos crea que eso es cristianismo. Habría que hacer la encuesta en Colombia a ver cómo nos va. Y fíjense que en muchos casos en la persona eso termina produciendo un infantilismo y una falta de madurez, de crecimiento y serias dificultades de comunión con los hermanos, con sus propias familias y todo lo demás. ¿Qué debemos hacer? Que ya creo que ahorita ya terminamos. Cumplir el gran mandamiento del Evangelio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amor. Qué curioso, esa es una buena definición de lo que es el cristianismo. Un amor a Cristo, un amor a Dios. La conciencia clara de que podemos descansar para nuestra justificación en la obra de Cristo. Y sabemos que no estamos solos en nuestra santificación, que el Espíritu Santo no nos abandona. ¿Qué debemos hacer? Cumplir con el gran mandato. Deleitarnos en Dios, vivir para su gloria y en su gracia. El cristianismo no es una lista de obediencias externas. En estos sistemas no se habla de el mandato de ser feliz. ¿Se acuerdan cuando Pablo en Filipenses dice, gozaos, alegraos? Eso es un gozo en Cristo. El primer salmo habla de deleitarse en la ley de Dios.
Pero para esas personas la voluntad de Dios no es agradable y perfecta porque es una lista que les impone, que les oprime. En fin, es para reflexionar hacia dónde nos lleva todo esto. Nosotros debemos buscar descansar en Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. De nuestros propios pecados, de nuestra propia conciencia culpable, de todos esos aspectos, todo eso hay que llevarlo a la cruz. Ahí hay gracia abundante para todo pecador. Ahora, ¿qué debemos hacer? Esto no es el asunto de una conferencia. Créame que estos 45 minutos no van a resolver todas las dudas de personas que viven en esos trasfondos con esas dificultades. Pero es que hemos querido crear una conciencia y sin duda que si se identificó de alguna forma con alguno de estos aspectos, busque una consejería, busque ayuda, siga reflexionando y confíe en la gracia de Dios. Gracias por su atención. Oremos para terminar. Bendito Dios, te damos gracias.